Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar de un tema que poco se toca. Derechos y deberes laborales, tanto para empresarios como para trabajadores y el Estado mismo, ¿no? Que tiene que también cumplir, que tiene derechos y tiene deberes también en cuanto a la parte laboral en nuestro país. Para ello está con nosotros el licenciado Amaro Pereira, él es asesor empresarial en este tema, en el tema de derechos laborales, en el tema de su especialidad es todo lo concerniente a la legislación laboral. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, estimado, muy amable por la invitación. Empecemos por este tema, la legislación laboral en Nicaragua. Nicaragua se ha llenado la boca todo el tiempo para decir que tiene una legislación moderna, que tiene una legislación buena. Los empresarios se quejan que la legislación laboral en Nicaragua favorece demasiado al trabajador y castiga mucho a las empresas. Los trabajadores dicen que le hace falta a la legislación, que es muy débil en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo está la legislación laboral en Nicaragua? Ok, nuestra norma sustantiva, desde el punto de vista del Código Laboral, no es tanto que protejan más al trabajador, sino que, por principio, nunca habrá una igualdad entre el que tiene la capacidad adquisitiva, que es el empleador, con el trabajador, y el que tiene la obligación de brindar las condiciones mínimas, y en este caso el pago salario, evitar que tengan un accidente de trabajo, velar por sus intereses, ya sea la salud física, psíquica y hasta social. Pero sí existen, nuestras normas están muy sustentadas, que sí protegen a los trabajadores. Claro, existen ambigüedades en ciertos artículos que se han venido cubiertos por la jurisprudencia o sentencia que han establecido el mismo Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, que viene a cubrir un poco, proteger ese vacío jurídico, ya sea en pro o en contra del trabajador o del empleador. Un ejemplo de eso es el tema de las indemnizaciones, por ejemplo. Correcto. En el Código Laboral el tema de la indemnización queda como muy abierto, incluso al principio se decía si no tiene un año no ha acumulado tiempo suficiente para la indemnización. Luego hubo jurisprudencia que estipuló que ya con un día de trabajo es suficiente para el tema de acumular antigüedad, ¿no? La ventaja en otros códigos que establece que no se ha estipulado mucho dos tipos de indemnización por el trabajador. Primero, lo que establece el 44, que es vinculante con el 45, los dos requisitos por excelencia. Por ejemplo, el trabajador, para obtener la indemnización, tiene que cumplir dos requisitos: interponer su denuncia formal, escrito, y dar los 15 días. Ese derecho lo tiene que cumplir el trabajador. Esa obligación, digamos, no le corresponde al empleador en sí, es el trabajador. Lo otro que establece el 44 es en su parte infine o parte final de ese artículo, que se debe pagar proporcional. Pero hay sentencias que lo vinculan bastante con el 28, los famosos periodos de prueba, que solo aplican con los contratos indeterminados. Como habla de proporcionalidad, dice que para que la persona inicie a generar prestaciones sociales, aplicando el 42 del Código Laboral, que son vacaciones y 13º mes, inicia a generar sus prestaciones una vez que tiene elaborado 30 días. ¿Qué quiere decir? Si en el periodo de prueba, de forma hipotética, cualquiera de ambas partes rescinden ese periodo de prueba, el empleador no está obligado de reconocerle ningún derecho. Si hipotéticamente me faltaban 3 días para los 30 días, yo rescindo, el empleador no está obligado de pagarme ninguna prestación, solo el salario que yo voy a recibir en lo convenido a la fecha estipulada. Sí. Pero hay sentencias que dicen que ya después de 30 días, digamos, ya a partir del día 31, ya inicia a acumular prestaciones y eso se empieza a contar desde el primer día de periodo de prueba. Pero hay otra connotación muy interesante que me dice lo siguiente, que en caso que si la persona no está afiliado al INSS, él tiene derecho a una indemnización. En caso que tenga una incapacidad total o fallezca, tiene derecho a una indemnización. Entonces, ese es como una imputabilidad al empleador por no cumplir con su obligación de afiliarlo al INSS. Aún en periodo de prueba. Porque el tema de récord profesional no necesita periodo de calificación para el momento de pago de indemnización. Aunque el artículo 93, 94 y 96 me habla de que en tema de pagar subsidio, el tema de récord profesional se va a tomar en cuenta igual periodo de calificación como la enfermedad común o
8 semanas de cotización dentro de las 22 semanas posteriores al accidente. Pero si en caso hipotético me contrataste hoy, el empleador tiene 3 días para afiliarlo. 3 días. Pero puede ser que hoy... Entonces, no necesito semanas de cotización. En esa circunstancia se va a determinar la indemnización según lo que se había estipulado en el contrato. Entonces, lo que quiero decir es que si no estoy afiliado, tengo derecho, en caso de que tenga una incapacidad total o muerto, fallezca la persona, entonces el beneficiario tiene derecho a que le otorguen la indemnización por no estar afiliado al INSS. Entonces, es una penalidad al empleador. Sí. Pero la indemnización por antigüedad es un derecho que no se pierde. Es un derecho ya que ha venido generado o ganando el trabajador desde que inicia la relación laboral. Entonces, hay 2 circunstancias en ese escenario que el empleador tiene el derecho por antigüedad y el derecho de indemnización en caso que no esté afiliado al INSS, porque eso es como una penalidad al empleador por no afiliarme. Sí. Ok. Pero todo esto está basado, o muchas veces las decisiones, tanto de los trabajadores como de los empleadores, están basadas en el desconocimiento de la ley, o en el poco conocimiento de la ley. No hay, me parece a mí, una apropiación en el ámbito laboral de la legislación laboral como tal. Es decir, no sé cómo ustedes que están en ese mundo, cómo lo han visto. Sí existe bastante desconocimiento o falta de preocupación del trabajador de conocer sus derechos. ¿Qué derechos tengo? ¿Qué puedo solicitar? No ocupamos tanto el término de reclamar, debemos de solicitar lo que a mí me corresponde en base a ley. Entonces sí bastante desconocimiento, porque a veces puede haber 2 escenarios. Por desconocimiento me pueden violentar mis derechos, o tal otro escenario, pongamos a la gente de área de recursos humanos que administra la relación laboral, o a veces por competencia también yo puedo violentar los derechos de los trabajadores al tener conocimiento de causa. Estando esos 2 escenarios, ahí aborda un poco a la parte ética profesional del encargado de recursos humanos de cada empresa. Como dándole el giro al tema de vacaciones, vinculándolo con los famosos subsidios. La norma establece que, según el artículo 139, interrupción laboral lo vincula bastante. En caso de enfermedad, ausencia justificada, se acumula 13º mes. Pero existe un vacío jurídico desde el punto de vista si los famosos 3 días de reposo o si los famosos subsidios, la persona tiene derecho a un pago o tiene derecho a vacaciones. Entonces, lo que han venido sentencias desde el 2013 en adelante, hay sentencias muy actualizadas que establecen que las vacaciones se generan o se ganan trabajando. Como está el subsidio de interrupción laboral, aplicando el artículo 37, 36, 37, que ahí me establece las causales de subsidio o de interrupción laboral, como no estoy trabajando en una interrupción, entonces no debería yo de generar o ganar vacaciones. Únicamente hay una protección exclusiva para el tema de la mujer en estado de gravidez, ya sea subsidio pre o postnatal, donde el 141 dice, casi en la parte final de ese artículo, que la mujer en estado de embarazo en su subsidio pre y postnatal tiene derecho a recibir el 100% de su salario y de recibir todas sus prestaciones sociales. Eso equivale que incluye vacaciones, 13º mes, y es computable como efectivo trabajo para su cálculo de indemnización. Solo en el estado de embarazo. Ya quiere decir que un subsidio, ya sea enfermedad común, accidente común, récord profesional, no acumula vacaciones, pero sí es computable para acumular 13º mes e indemnización, según la jurisprudencia. Pero es como una incongruencia, ¿no? De repente, porque es decir, sí genera derechos, pero no genera derechos de alguna manera. Sí, pero está la lógica. Las vacaciones yo las gano trabajando. Sí. Si no estoy trabajando, porque no es interrupción, por lo tanto, no doy ese derecho porque los mismos códigos no le da esa facultad o ese beneficio al trabajador en esa circunstancia. Porque recordemos que el actual código es del 96 y a la fecha, como el derecho es cambiante, no estático, entonces la jurisprudencia ha venido un poco esa ambigüedad o ese criterio. Entonces yo no lo veo tanto como que protección al empleador, aunque soy también del criterio que el empleador no solo tiene derechos, también obligaciones. Pues, dale otro planteamiento, ¿sí? Recargando siempre con el derecho a la indemnización. ¿Existe realmente la parte de la estabilidad laboral donde el empleador le dan la facultad con el principio, un principio constitucional que es la libre contratación, de poderte despedir si causa justa? Porque mi obligación es interponer por escrito y dar los 15 días para que me otorgues o ganar el derecho a indemnización.
pero no es obligación del empleador, por ejemplo, tenerte los 15 días. Sí, por eso que eso cambia con el código que está vigente actualmente. Correcto. Porque el código anterior no establecía eso. El código anterior le daba 15 días a los dos. Tanto al empleador para despedir como al trabajador para renunciar. Sí, el código de 1145 establecía esa connotación. Casi parecía como el actual Código Laboral de Costa Rica, que le da, el trabajo le da el preaviso, porque todavía en el Código de Laboral de Costa Rica te permiten ese tipo de preaviso de que te ausentes justificadamente y te echan a buscar trabajo. Acá no, acá tenés que estar los 15 días en tu puesto de trabajo realizando la actividad para que tengas ese derecho de la indemnización. En el caso del despido. En el caso de la renuncia. De la renuncia. Sí. Entonces, como el empleador no está obligado a tenerlo, él lo puede liberar. Hay sentencia que me dice liberarlo, porque no es obligación tuya tenértelo. La obligación de presentar la carta a los 15 días para que obtenga su indemnización. Entonces, circunstancias en el empleador le dice hasta aquí nomás, te libero, hasta aquí nomás yo te digo, si hipotéticamente alguien me interpone la renuncia, no quiero que los 15 días yo lo libero hasta aquí nomás, y hasta aquí nomás él acumuló sus prestaciones y hago su cálculo proporcional de la indemnización. ¿Hay tiempos, hay periodos para el pago de las prestaciones que establece la ley? En el caso de la finalización de la relación de trabajo. Ok, no existe el código exclusivamente cuánto el periodo que debe para el empleador. Lo que se ha hecho es la analogía de ley con el famoso 13º mes. Que una vez, digamos, los primeros 10 días del mes de diciembre, el empleador tiene que pagar... hasta el 13º mes al 30 de noviembre. Efectivamente, el 13º mes. Tiene 10 días, que empieza o arranca del 1 de diciembre al 10 de diciembre. Sí, que ese tal vez a veces es como una confusión. El 13º mes se paga al 30 de noviembre. Correcto. No se paga el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es el plazo fatal, digamos, para plazo pagar. fatal que por un día de atraso, le dice el código, tú vas a pagar un mes de salario por atraso. Es como que es una penalidad por no cumplir con su obligación principal. Sí. Entonces, le das 10 días más para poderlo pagar. Ya después de esos 10 días viene la penalidad, digamos. Sí. Que es una obligación accesoria que nace por cumplir con la obligación principal, que es pagar el 13º mes en tiempo y forma. Pero lo que se ha establecido en la práctica es, ok, como me están dando 10 días de prórroga, de chance, entonces en la práctica el empleador, pues como tiene ese beneficio, lo ha venido realizando así. Entonces, por analogía de ley, la indemnización se ha venido estableciendo que el empleador lo pague en los primeros 10 días. Pero hay circunstancias que, por ejemplo, por conciliación o por un acuerdo mutuo con el trabajador, se puede llegar que te lo puedo pagar en cuota o un determinado plazo donde ambos dan el consentimiento y se puede realizar de esa manera. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Amaro Pereira. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Amaro Pereira, especialista en temas laborales. Él es asesor para empresas en estos temas. Decíamos que hay un desconocimiento, y ese desconocimiento a veces lleva a cometer errores en la relación laboral, ¿verdad? Lo que pasa es que el código es bastante amplio y a veces uno no se pone a pensar en todo. Lo que más uno reconoce es, digamos, los artículos referidos al inicio de la relación o al final de la relación de trabajo. De ahí poco se conoce. Pero hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, el tema de la seguridad en el trabajo, ¿verdad? A lo mejor en unas empresas en donde hay más riesgo están más al tanto de estas situaciones, pero la mayoría de las empresas, digamos oficinas normales, a veces no piensan mucho en este tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo han, en la experiencia de ustedes, cómo han visto este tema? Okay. Nuestro Código Laboral y la misma Ley 608 y su reglamento, y hay resoluciones ministeriales que soportan la base legal, la metodología, el cumplimiento del empleador en tema de prevención de riesgo laboral. Actualmente el Ministerio del Trabajo está tomando un papel muy bueno, muy beligerante, donde están solicitando a las empresas que ya cumplan y ya obtengan la licencia en materia de higiene. Eso equivale a cumplir todos los parámetros o los requisitos que establece el MITRAP
para obtener la licencia. Y no solo esos requisitos, sino otros parámetros de cumplimiento, de acondicionar o dar las condiciones mínimas para evitar cualquier perturbación funcional o orgánica que pueda tener el trabajador. El detalle va más allá del cumplimiento o qué debo cumplir, sino que existen aspectos organizativos y de obligación de parte del empleador. Por ejemplo, dentro de ese cumplimiento de hacer los famosos exámenes preempleo, periódico o de reintegro, que a veces el empleador no lo ve como una inversión, a veces lo ve como gasto. Pero exámenes físicos. Así es, tiene una connotación jurídica más allá, porque en el preempleo a mí me sirve para la contratación y conocer si esa persona que voy a contratar tiene o no la competencia para realizar la actividad. Porque a veces si no hago un examen preempleo, puede ser que contrate a alguien que venga con una patología, puede ser a consecuencia del trabajo o una patología por enfermedad común, y en poco tiempo que inició la relación laboral me vaya el subsidio. Eso me genera un costo indirecto. Entonces el empleador tiene que verlo como costo indirecto que le puede repercutir una mala contratación o no dar las condiciones y tener un trabajador de subsidio. Porque puede haber varios escenarios. Si estoy obligado a pagar el 40, ya sea por derecho adquirido, lo tenga establecido en el reglamento interno, en el convenio colectivo, doy ese 40 de alguien que no me está dando la contraprestación de servicio. Y si tal vez en ese puesto no tengo a nadie en mi área o mi línea de producción, tendré que contratar a alguien, probablemente en contrato determinado que vaya a cubrir el tiempo que va a durar el subsidio, y a él le tengo que pagar salario y me acumula prestaciones, vacaciones 13º mes. Entonces al final le genera un costo indirecto real al empleador. Lo barato sale caro. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese famoso preempleo, ver la competencia. Un ejemplo sencillo, trabajo a altura. Nuestra norma no establece mucha jurisprudencia en trabajo a altura. Esa circunstancia, como política preventiva que me establece el artículo 5 de la ley 618, dice: buen empleador, implementar tu política preventiva que vaya en pro del trabajador de su salud. Entonces, se aplica otras normas de otros países o normas internacionales. En trabajo a altura, por ejemplo, yo no puedo subir a alguien que me realice esa actividad que tenga vértigo, que tenga epilepsia y sobrepeso. Entonces el preempleo a mí me determina, la persona que me va a hacer esa actividad tiene o no la competencia. Entonces ese me sirve el preempleo. O alguien que hace un trabajo de conductor administrativo, etcétera, un mensajero. Entonces yo necesito saber si no viene tal vez con una patología de un trastorno musculoesquelético. Y si no le hago el examen, por ejemplo, y lo contrato, probablemente una semana, en 2 semanas media, me duele la espalda, voy de subsidio, entonces le genera un costo al empleador. Entonces, no ven esa necesidad de esa inversión de evitar costo indirecto a corto, mediano plazo al haber una mala contratación, por ejemplo. Ahora, ¿esto existe algún tipo de clínica especializada donde los empleadores puedan decir, mira, vamos a hacer un convenio de manera que cada tanto tiempo vos vas a atender a mis trabajadores o te voy a remitir solicitantes para que los chequee? Ok, estas clínicas ocupacionales tienen que estar habilitadas por el MINSA, donde ellos les otorgan una licencia y que ahí se establece que están habilitados para realizar exactamente exámenes ocupacionales. Y la misma ley, su artículo 25, 26 y el 28 establece que el empleador está obligado a hacer los exámenes preempleo o los periódicos y que lo tiene que hacer con una clínica ocupacional habilitada. Quien habilita es el MINSA, no el Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo, entre sus funciones, no está la de habilitar, porque no es de sus funciones, sino es el MINSA. El detalle aquí va más allá también, al momento de hacer, por ejemplo, una matriz ocupacional. Conocer a mis trabajadores, conocer la edad que tienen, conocer si tienen la competencia, evaluar las tareas, evaluar la estructura de la empresa para determinar los exámenes que me establece la ley. Digamos, yo lo digo como exámenes de cajón: examen físico, la sífilis, habla examen de S, examen de orina, habla de la colinesterosa. Entonces son exámenes de cajón. Pero yo tengo que hacer otros exámenes de acuerdo a la competencia del colaborador, como le había dicho anteriormente, trabajo a altura. Te hago el examen, para decirlo así, que me establece la ley, pero tengo que hacerte otro examen para decir que tienes la competencia. Entonces, conocer la matriz. El detalle va más allá. A veces, con el conocimiento de causa, yo he visto que hay empresas que subcontratan clínicas que no están habilitadas por el MINSA para hacer examen ocupacional, y ese se vuelve un costo indirecto. Pero ¿existen las clínicas como tal? Existen, habilitadas por el MINSA. Le otorgan una licencia que dice habilitada. Pero no se publicitan.
Sí, hay unas que sí Ajá. están en las redes sociales, o a veces el Ministerio del Trabajo tiene una lista Ajá. de las clínicas habilitadas y les dicen, está esta lista, voy a buscar el que consideres pues, el mejor proveedor y lo contratan. Porque al final la clínica emite un resultado, Sí. que ese resultado tiene 5 días hábiles que lo tiene que presentar el empleador una vez que obtiene el resultado, valga la redundancia. Entonces ahí el Ministerio ya va llevando una lista de todas las clínicas que han sido o están habilitadas por el MINSA. Ok, porque normalmente, es decir, a la hora de una contratación, al trabajador se le piden sus documentos y entre los documentos se le pide una constancia de salud que emite un centro de salud. Correcto. Por lo general. Esa ha sido básicamente la costumbre, más que hacer un prechequeo, digamos, del solicitante. Yo tengo ahí un pequeño criterio con el famoso certificado de salud. Certificado de salud puede ser viciado, sí, puede ser que mi tía sea enfermera, me la consiga. Lo más sano es hacer el preempleo. Eso es lo más sano, porque más determina la competencia del colaborador para realizar la actividad o la tarea. Además, la ley lo que te exige es preempleo. Yo sé que ya por costumbre o por mala praxis, en los expedientes los trabajadores incluyen el famoso certificado de salud, pero Sí. cuando hago auditoría de recursos humanos, yo le digo a los empleadores en el expediente descartar los certificados de salud, hacerle preempleo. Es una inversión, pero te va a salir un poco más caro contratarlo y que te esté de subsidio. Sí, porque al final, es decir, no sé si el centro de salud hace el examen justamente laboral, es decir, con los requisitos básicos, digamos, para la contratación laboral, pues porque el certificado por lo general lo que dice es está en buen estado de salud. Eso es lo que dice. Está sano, no, óptimas condiciones. Y de repente lo que no tiene una mano, por decir alguna cosa, pues, o necesita muletas para caminar, pero dice está en buen estado de salud. El sector salud, el sector público, claro, realiza exámenes, da atención médica, pero lo que acepta el Ministerio del Trabajo son los que emiten las clínicas ocupacionales habilitadas por el MINSA. Un ejemplo, alguien que tenga un problema musculoesquelético, se va al sector público, lo deberían de atender, de evaluarlo y determinar si aplica o no una operación público. Pero si alguien va al público y en caso que realicen esos exámenes, porque la ley de salud establece su reglamento, lo tienen por nivel o clasificación del tipo de servicio que otorgan o el tipo de patología que tenga la persona en sí, porque ahí no llegas como trabajador, llegas como ciudadano. Sí. Entonces, pero si alguien va con un resultado de una clínica y lo presenta al departamento de normación, no te lo va a aceptar, porque el resultado tiene que ser por una clínica ocupacional, eso manda la ley. Ahora, la práctica mayoritariamente es aceptar el certificado de salud. Mayoritariamente. Para abrir expediente, Uh-huh. en la práctica, es lo que solicitan la persona encargada de reclutar. Uh-huh. Pero yo no lo recomiendo. Sí. O sea, lo más sano sería el preempleo. Me establece la norma. Cosa que no se hace justamente por ignorancia de la ley. Así es. De alguna manera, ¿no? Tanto el trabajador como el empleador. Porque igual el trabajador podría solicitar al empleador al momento de solicitar el trabajo, decirle cuál es la clínica a la que debo de ir para checarme para este trabajo. Digo, decir, si fuéramos totalmente legales, pues. Claro, sí. es porque al final el trabajador puede solicitar, pero quien dispone es el empleador. Pues ya el empleador le puede decir, bueno, andate al centro de salud, pues, y ya está, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ok. ¿Para qué sirven todos estos documentos? Bueno, ya dijimos el tema de salud, ¿no? Es decir, del chequeo, del prechequeo de salud. Pero se solicitan otros documentos que a veces me parece, no sé si todos se llegan a confirmar, pues está el currículum con sus comprobantes, está el récord de policía, ¿no? ¿Se utilizan todos estos documentos realmente? Sí, la persona encargada de reclutamiento es que le tiene que dar seguimiento o verificar si la información que está solicitando el trabajador son veraz, porque pueden que presenten títulos falsos. Entonces son ellos que le tienen que dar seguimiento y ver la veracidad. ¿Y está realmente, las empresas están realmente organizadas de esa manera? Es decir, estoy pensando en la mayoría de las empresas, porque yo sé que sí hay empresas que tienen bien estructurada toda esa línea y sí cumplen con todas estas Correcto. funciones, pero la mayoría de las empresas me parece que es decir, llegan, hablan con el dueño, el solicitante habla con el dueño y el dueño le dice, tráete tus papeles y venite a trabajar mañana.
Normalmente en Nicaragua no existe un sistema de estrategia de recursos humanos, solo en empresas grandes que tienen tal vez área de nómina, de compensación, de selección y reclutamiento, pero la más pequeña, probablemente la misma persona de recursos humanos tiene el puesto de también encargado de higiene, ve la parte administrativa, a veces puede ver la parte del tema de seguridad del trabajo, la parte operativa. No existe realmente un sistema estratégico o de seguimiento al trabajador. Realmente puede pasar que lo hacemos verbal, abren el expediente, puede haber o no contrato, iniciar la relación laboral y luego pues arrancó pues el trabajador pues realizando la actividad. Sí, por eso te digo, de repente viene y le dice, venite mañana. Sí. Ya empecé a trabajar, te espero a las 8. Ya está, pom. Ok, con este tema de seguridad, ya para cerrar esta parte, deben las empresas solicitar su certificación ante el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar esta certificación? Ok, lo más breve posible, el primer proceso es constituir comisión mixta, que es un comité paritario de acuerdo a la cantidad de gente que hay en planilla, porque la misma ley establece un rango según de personal para los que puedan comparecer, ya sea como propietario o representante de parte del empleador o del trabajador. Ese es el primer paso. Capacitarlo, darle los equipos de protección personal, hacer evaluación de riesgo, que eso incluye una matriz, un plan de intervención, el reglamento técnico organizativo, que es conocido como RTO, dar capacitaciones con los bomberos, constituir brigadas de emergencia, un plan de emergencia, que yo tengo un poco de análisis jurídico, de que aquí solo te obligan plan de emergencia, pero no te obligan plan de contingencia. De contingencia, ¿cómo voy a actuar al momento de la emergencia? Solo te obligan el plan de emergencia. Sí, es decir, vas a salir por aquí. Correcto, solo tal plan de emergencia. Las capacitaciones de tema de higiene con empresas o con personal natural que estén acreditados por el Ministerio del Trabajo. Todos esos requisitos se van presentando al Departamento de Normación. Una vez que ya tienen todos esos documentos, se presenta un AMPO, se hace la solicitud y luego viene un seguimiento o supervisión de los documentos que presentan para luego hacer una inspección final para determinar no solo el documento, porque el documento es algo organizativo. Sí. Viene la parte que ya in situ al lugar de trabajo determina si lo que yo puse, que estoy minimizando los riesgos, si yo puse que está señalizado, si yo puse que los capacité, si yo puse que tengo las condiciones mínimas, etcétera, ellos en la inspección para determinar lo que vos me estableciste en los documentos me estás cumpliendo. Y si salen bien, automáticamente, posteriormente, dan resultado para obtener la licencia, que ese también tiene un costo pues, monetario para que otorguen la licencia. ¿Y el costo monetario va en dependencia del tamaño de la empresa o es un costo fijo? No, es un costo estándar de que paga el empleador y que se renueva cada año. Ok. Y esto de la seguridad, higiene y seguridad laboral, es obligación del empleador, pero entiendo yo que también es obligación del trabajador. Claro, si el empleador está velando por mi salud física, psíquica y social, yo tengo que colaborar, porque el tema de es que yo me cuido y yo te cuido. Vos me capacitas, me das la competencia, sea o no miembro de la comisión, para tener conocimiento de causa, yo tengo que cumplir con las políticas preventivas que tenga la empresa. Entonces, pero tiene que nacer la parte de seguridad por gerencia. Sí. Porque puede ser que vos puedes contratar el mejor prevencionista del mundo, pero si la gerencia no está comprometida, no te va a poder ejecutar el trabajo a nivel interno. Eso lo vemos, por ejemplo, hace 15, 20 años en las noticias aparecían muchos accidentes laborales. Pues ahora esto ha venido reduciéndose de alguna manera. Y me parece que es eso, es decir, es conciencia de alguna manera en cuanto a la aplicación de los principios de higiene y seguridad en el trabajo. Sí, es obligación al final del trabajador. Por ejemplo, un caso sencillo, el artículo 56, numeral J, cuando son miembros de la comisión, dice que todas funciones que designe el empleador a los miembros de la comisión lo tienen que ejecutar. Pero en la parte final hay algo muy interesante, de acuerdo a su competencia. Yo puedo ser miembro de la comisión, pero si no me has capacitado para manipular extintor, aunque existe un conato de incendio, como no me has capacitado, no tengo la competencia, no lo puedo ejecutar. O sea, hay que capacitar al personal o lo que hagan ser los partes de o los actores de la prevención de riesgo laboral para minimizar los riesgos, evaluarlos y evitar accidentes pues, de trabajo. Pero sí es obligación totalmente del trabajador contribuir y que exista pues, una cultura preventiva a nivel institucional. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Amaro Pereira.
edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con Amaro Pereira. Él es asesor en temas laborales para las empresas, especialmente ustedes se dedican a dar charlas, capacitaciones para empresarios y para trabajadores. Así es. Ok. El tema, dentro de este tema de la seguridad laboral está el tema de los accidentes. Decía yo que se han reducido los accidentes, por lo menos en las que aparecen menos los accidentes laborales, pero sin embargo siguen ocurriendo. Es decir, porque las clínicas que atienden, las clínicas provisionales que atienden accidentes laborales, igual siguen recibiendo gente. Pues. Así es. ¿Qué cosa es un accidente laboral? Ok. El artículo 110 del Código Laboral establece que accidente de trabajo es todo suceso eventual que sucede dentro del trabajo y que le puede generar una perturbación funcional orgánica, ya puede ser temporal o permanente al trabajador. Pero lo más interesante es que nuestra norma sí clasifica los tipos de accidentes. Por ejemplo, él los tiene en varios numerales. Está el famoso accidente en trayecto, que la terminología es accidente en itinere, está el accidente en misión, está el accidente en interrupción en el momento que sucede en el momento de la interrupción laboral. Están los accidentes en que el empleador no está exento. Por ejemplo, los famosos accidentes en trayecto. Nuestra norma lo tipifica textualmente, es todo aquel que el trabajador cumpla con un trayecto habitual, pero que suceda dentro de su domicilio a su empresa o en el lugar que trabaja y viceversa. Pero la norma internacional me da más connotación jurídica, otros requisitos. Por ejemplo, la norma internacional, la ISO 39001, que es la previsión de riesgo laboral de seguridad vial, me establece que para determinar un accidente en trayecto, yo tengo que determinar la parte topográfica, la parte telológica, la parte cronológica y la mecánica. ¿Qué quiere decir? La mecánica es el medio que yo me voy a movilizar. También no me interesa. Si yo ando a pie, mis medios mecánicos son mis pies, carro asignado, etc. La parte topográfica, tengo que valorar dónde sucedió el accidente, si topográficamente en ese emplazamiento concuerda con su trayecto habitual. La parte telológica es nexo casual. ¿Qué motiva el trabajador y la empresa? Trabajar. ¿Qué le motiva el trabajador regresar a su casa? Descansar. Y la otra parte que me hace referencia a la cronológica. Cada empresa debería, digamos, en Nicaragua, conocer o tener más o menos una noción cuánto dura su emplazamiento del colaborador de su domicilio a su casa. Pongo un ejemplo sencillo. Alguien que viva hipotéticamente por el Sumen y estudie por la zona de la UCA. Él ingresa a las 8. Él puede llegar a la hora que quiere, pero siempre y cuando sea antes de las 8. Si de repente él llama a su superior que sufrió un accidente en su trayecto habitual a las 8:15, ya no es accidente de trabajo, es accidente común, porque cronológicamente ya me estaba llegando tarde. Entonces, son elementos que debería, las instituciones que regulan o clasifican o determinan un accidente, como el Ministerio del Trabajo del INS, deberían de haber resoluciones o algún comunicado o algo que ellos digan que sea soporte legal y en qué escenario se deberían de clasificar accidente en itinerario, accidente en trayecto. Es un ejemplo. Veniste tarde, cronológicamente no venís en el lapso de la jornada laboral o de tu ingreso a la jornada, ya no debería ser accidente laboral. El trabajo nunca queda protegido porque es accidente común y el INS siempre le va a pagar el 60%. El otro accidente está en misión. La norma me dice, el artículo 110, numeral B, el accidente en misión es cuando el empleador le da órdenes, dentro o fuera del lugar de trabajo. ¿Qué me quiere decir? Para que sea considerado accidente en misión, legalmente y metodológicamente, tiene que haber sido solicitado por el fin inmediato. Puede ser por una actividad por la cual fui contratado o por una actividad que no fui contratado. Voy a pegar un pequeño ejemplo. Puede ser que el auxiliar de nómina tiene motocicleta y ese ya no llegó el mensajero y necesitan mandarle encomienda. Si el gerente o el fin inmediato le dice, Juan, anda la encomienda, su actividad principal no es andar dejando encomienda, es administrativo. Él va a cumplir una orden. Si el momento en el emplazamiento, en tránsito, sufre un accidente, es laboral. Claro, porque está cumpliendo una orden de su jefe inmediato. Otro ejemplo que no fuese accidente, pero está cumpliendo una misión. Sector construcción, un albañil dice a otro albañil, mira, hay un árbol, se me antojó comer mango, vino él y se subió. Y sufrió un accidente de caída a distinto nivel, no un accidente laboral, porque solo pidió a alguien que esté en la misma línea. Pero si se lo pide un arquitecto, un residente, no se va a subir el albañil a ese árbol para cortar el mango. Si él se sube, investigación, yo determino quién te pidió la orden, accidente de misión.
Y está la otra que conoció como accidente a consecuencia de ocasión, que lo establece el mismo artículo. ¿Cuándo es consecuencia? Cuando yo sufro de accidente por relación a una actividad por el cual yo fui contratado. Y ocasión es cuando realizo una actividad indirecta por el cual no fui contratado, pero existe un nexo casual de mi actividad para poderlo considerar como accidente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un arquitecto probablemente dentro de sus funciones no está supervisar un cuerpo de andamio, pero como puesto de mando, que normalmente en el sector de construcción o en los proyectos los arquitectos tienen puesto de mando, si él quiere puede supervisar el cuerpo de andamio, si él quiere. Nadie lo impide. Si él se sube al cuerpo de andamio y él sufre un accidente laboral, porque yo busco el nexo casual del puesto de trabajo y la actividad que él tiene. Entonces, esa circunstancia en nuestro país no lo clasifica en qué escenario, solo me dice el artículo 110. Accidente de trabajo es todo suceso eventual que en ocasión o a consecuencia. Si alguien que no sepa, yo diría, ¿a qué te refieres en ocasión o a consecuencia? Entonces, lo que yo aplico en esa circunstancia es un principio del cuidado laboral, que cuando existe un vacío jurídico, yo puedo aplicar una ley de ley. Entonces, las normas de Chile, las normas de España son casi parecidas, que me establecen escenarios para poder determinar cuándo un accidente de ocasión o a consecuencia. Y el último es el accidente de interrupción laboral. Que aquí la gente cree que la interrupción solo es la media o la hora de almuerzo. A mí no me interesa si la jornada es continua o descontinua. Es determinar tu tiempo de almuerzo. Pero la interrupción no solo cabe en esa circunstancia. Sector construcción, que le dan 15 minutos. Es de efectivo trabajo. Para ellos es una interrupción laboral. Si alguien tiene una necesidad fisiológica, ir al baño, es una interrupción laboral. Si alguien tiene una necesidad de tomar un vaso de agua, al momento que yo me levante y me emplazo, ya sea a la cocina, al comedor, a un vaso de agua, y me pasa algo de accidente laboral, porque interrupción laboral. Pero la norma me establece 3 connotaciones. 1, que tiene que ser antes o después de la interrupción. 2, que tiene que ser dentro de la empresa, dentro del trabajo o cualquier centro local de la empresa. Y 3, que al momento que suceda, debió el empleador o mi jefe inmediato haberme dado una orden. Entonces son elementos que a mí me puede determinar si es accidente o no, porque hay empresas que hay accidentes que pasan dentro de la empresa que no son accidentes y lo están clasificando como accidente. Ahora me pueden decir, si en ambas circunstancias, Amaro, el INS paga el 60, sí, pero el detalle es que si lo clasifico mal, lo reporto mal, me multan, porque el INS hace su investigación y los accidentes laborales se investigan, los accidentes comunes no. Entonces hay una gran diferencia, connotación jurídica de responsabilidad al momento de no clasificar o hacer una buena investigación de accidentes. Porque el accidente laboral, digamos, para el tema de seguridad social, tiene un seguimiento histórico de la seguridad social. Es decir, si yo me quebré el brazo, me caí de esta silla en este momento y me quiebro el brazo, eso es un accidente laboral de alguna manera. Así es. Y entonces, y el INS va a estar pendiente de lo que suceda con mi brazo a futuro. Es decir, qué sé yo, si de repente yo no puedo mover esta mano dentro de 10 años porque me caí, entonces esto es parte de una invalidez causada por trabajo. Correcto. El INS va a determinar la pérdida de autonomía para determinar cuánto tiempo vas a estar de subsidio o si te puede reintegrar. Que lo determina en ese momento la Comisión de Invalidez. Sí. Y el MITRAG interviene para determinar la causa raíz, en qué está fallando el empleador, para darte las observaciones y decir, ok, te he visto observaciones, minimicé el riesgo, controlarlo y evitar que sucedan los accidentes. Porque en ambos la investigación o la ley que obliga al empleador es distinto. Porque la obligación del empleador es afiliarte, dar una contribución para protegerte ante cualquier escenario que exista dentro de la empresa o dentro de tu actividad. Porque el INS lo que es una prestación económica que es el subsidio. El MITRAG no. El MITRAG no emite prestaciones, lo que es regula y supervisa al empleador. Sí. Donde una obligación es notificar el accidente. Por ejemplo, hasta no notificar un accidente es multa, como lo dice el mismo código, o la misma ley 118, donde establece como una falta grave por no notificar la no ocurrencia. Como la ley me dice, si este mes empleador no tuviste accidente laboral, en los primeros 5 días de cada mes o el mes subsiguiente, reportame la no accidentabilidad. Entonces, si no lo reporto, según la ley 118, su artículo 321 al 325, que establece las sanciones, ahí establece que una sanción grave es la no notificar la no ocurrencia de accidente. Porque es una omisión, digamos, toda omisión, ya sea para el INS, una mala contribución, o que te esté haciendo constar que te estoy pagando un salario que es un salario, te hago otra omisión, no afiliarte es omisión. Entonces, para el MITRAG no notificarte es una omisión, entonces todo eso encarrea multa para
para el empleador, Sí, realmente. sí, sí. Ok, ¿se dan casos en que los empleadores, después de un accidente laboral, con responsabilidad o no, porque eso de alguna manera se establece también en la investigación quién ha tenido la responsabilidad en el accidente, aunque se reconozca como un accidente laboral? Correcto. Un empleador ha decidido, luego del subsidio, suspender, despedir al trabajador o no reintegrarlo a sus labores. El Código Laboral y el mismo Reglamento de Seguridad Social obliga al empleador que cuando la Comisión de Invalidez determine que todavía está apto para realizar la actividad, que lo reintegre, ya sea según la pérdida de autonomía o lo que considere la Comisión de Invalidez, a tu trabajo primitivo que hace referencia por el cual fuiste contratado, o que te reubique un puesto de trabajo donde no estés expuesto a los mismos riesgos que te generó esa perturbación funcional o orgánica. Entonces, es una obligación de reintegrarlo. Ya si lo reintegra y posteriormente lo despide, quien tendría que demostrar por la vía judicial que fue una discriminación laboral y demostrar que el despido fue a consecuencia por la patología o la pérdida de autonomía, tendría que ese aspecto también demostrarlo el trabajador para que lo puedan reintegrar en esa circunstancia. Pero sí se ha dado caso que puede ser que el empleador, ok, voy a cumplir, te reintegro y probablemente a los 3-4 días te despida. Y el trabajador tal vez sin conocimiento de causa no se remite a la instancia pertinente para ejercer su derecho de reintegro, porque es una obligación del empleador reintegrarlo. Ok, hay obligación de reportar los accidentes laborales. Hay obligación. Y la norma me lo clasifica si ya fuese leve, grave, muy grave, pues y el mortal que ya ese trabajador ya no regresa. Si accidente leve, tiene 5 días. Hábil, me dice la norma. Si son grave, muy grave, mortal, tiene 24 horas para notificarlo al Ministerio del Trabajo. Para el IN, perdón, es distinto, que es con la famosa notificación con la OJANAP. Sí. El artículo 78 y 79 del reglamento me establece que el empleador tiene 48 horas para notificar el accidente, que es por medio de la OJANAP. Ya sea en físico, si tiene un usuario, Sí. pues lo hace en línea. Ok. ¿Y qué se gana con la notificación? Porque, ok, estoy claro, digamos, hacia seguridad social, con la notificación hacia el Ministerio del Trabajo. Que el Ministerio del Trabajo le puede dar seguimiento a la empresa y determinar si el empleador está cumpliendo o no con la norma. Porque si como ente regulador no establece la norma, la notificación, ¿cómo se va a dar cuenta el departamento pertinente, que es el de normación, qué empresa está cumpliendo o no? Porque también el empleador está obligado de presentar al INS y el MITRAP algo que se conoce como datos de estadística de accidente. Si hubiera un accidente, cuánto accidente hubo en el mes, porque eso sirve de referencia a la institución del Estado. Poner un ojo que si hay aquí empresa, hipotéticamente hay 50 en planilla y un mes hubieron 15 accidentes, algo está mal, ¿no? Entonces las notificaciones permiten a ellos determinar si están cumpliendo o no y poder hacer sus inspecciones pertinentes. Ok, vamos, con esto hacemos una pausa y hablamos al regreso sobre la seguridad social dentro del ámbito laboral, de las relaciones laborales con Amaro Pereira. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando con Amaro Pereira. El tema de la seguridad social en las relaciones laborales. A veces se mira como un tema aparte, seguridad social es aquí y la parte laboral es de este otro lado. ¿Ah? Están íntimamente relacionados, según hemos visto en la parte anterior. Pues. Sí, totalmente están relacionados. Si no lo tengo afiliado, yo asumo la responsabilidad por parte del empleador. La obligación de contribuir, la adopción de ley y hacer reporte al INS es para proteger ante cualquier contingencia. Es un derecho constitucional que protege al trabajador ante cualquier contingencia de la vida. Que al momento que nace una relación laboral, lo tiene que afiliar. El artículo 5 del reglamento de la Ley de Seguridad Social establece que toda relación laboral, ya sea por parte de empleador, ya fuera empleador mixto, del gobierno, público, privado, están obligados de afiliarlo. Y la importancia de afiliarlo es que cumpla con las semanas cotizadas y ante cualquier contingencia, el NIM pueda dar la atención médica, todos sus derechos que le corresponde y en ese caso aplica el famoso subsidio del 60%. Entonces, están relacionados la parte laboral, la parte de seguridad social con la parte de seguridad del trabajo. Porque si yo no te doy las medidas preventivas, no controlo el riesgo de probablemente que tengas algún accidente de trabajo. Y si no te tengo afiliado al INS,
el INS no te va a poder otorgar ese derecho a atención médica, hospitalización, prestación económica o la prestación en especie. Entonces, todo está relacionado desde el momento que inicia la relación laboral. Ok, en el tema de los subsidios, ese 60% lo paga el INS, ¿verdad? Y se desprende de las cotizaciones, de una u otra forma se desprende de las cotizaciones. ¿Qué sucede con el otro 40%? Ok. Por costumbre se ha venido estableciendo que lo debería de pagar el empleador. Presidente dice cuando entró en vigencia el derecho adquirido, lo tengas o no establecido en el reglamento interno, convenio colectivo, pero si por costumbre lo ha venido otorgando a todos tus trabajadores, es un derecho adquirido. Entonces, en esa circunstancia, el empleador lo tiene que seguir otorgando. Pero que hay un detalle muy interesante, que derecho adquirido no es derecho irrenunciable. Digamos, si actualmente una empresa lo está dando, lo tiene establecido en el reglamento interno, pero demuestra, se hace una reestructuración del reglamento interno y demuestra que financieramente no puede seguir sosteniendo el pago de ese 40%, hacer reestructuración del reglamento interno, en el reglamento ya elimina ese derecho complementario al trabajador, hace la solicitud de revisión al Ministerio del Trabajo, puede hacer también presentarlo al momento de una inspección que financieramente no lo puede seguir otorgando, debería el Ministerio del Trabajo de aprobarle ese reglamento interno o esa solicitud de estructuración, porque financieramente ya no te lo puedo otorgar. Por eso digo que el derecho adquirido no es renunciable, el derecho renunciable no se pierde, pero el adquirido sí se puede perder. O los convenios colectivos, cada vez que van a hacer una reestructuración del convenio colectivo, cuando se va a vencer, a como se puede mantener un derecho adquirido, se puede quitar. Sí. Entonces, el derecho adquirido no son irrenunciables. Sí, porque es negociado al final de cuentas. Al final es negociado, efectivamente. Ajá, ok. ¿Y cuándo empieza un trabajador a tener derecho a derecho al 60% del subsidio? ¿En qué momento del subsidio? Okay. Porque entiendo que no es todo el tiempo. No. El artículo 93 en tema de enfermedad de accidente común me establece un periodo de calificación de semanas cotizadas. Digamos, la ley me dice del artículo 93 de la ley social que en esa circunstancia el trabajador tiene que haber cotizado 8 semanas dentro de las 22 semanas posteriores que se haya dado la contingencia, pues, el accidente o la enfermedad que le haya ocasionado una perturbación funcional orgánica. ¿Qué quiere decir? Si yo inicié a trabajar hipotéticamente la primera semana de agosto y yo sufrí un accidente la segunda semana de agosto, solo tengo 2 semanas. Entonces tengo que haber cotizado, ya fuese continuo, 8 semanas mínima para el momento de sufrir un accidente común, enfermedad común, el INS me puede otorgar el 60%. La ley es clara en ese aspecto. Y en maternidad es distinto, me dice que para que le puedan otorgar a la mujer en estado de gravidez subsidio del 60%, tiene que cumplir 16 semanas dentro de las 36 semanas posteriores a la fecha del parto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde que inicia la relación laboral, el trabajador debería contar la semana. Eso es otro, desconocimiento del trabajador. Porque el artículo 15 del mismo reglamento establece que tantos sábados tengo un mes, son semanas cotizadas. Entonces, si yo inicio a trabajar hipotéticamente hoy martes, yo trabajé 4 días, si mi jornada es de lunes a viernes, martes a viernes son 4 días. Hace reporte la persona pertinente de la empresa, yo ya tengo una semana cotizada. Sí. Porque tantos sábados tengo un mes semana cotizada. Incluso pudo haber empezado el viernes. Ya el sábado, con el sábado una semana cotizada. Ya una semana, sí. Todo otro debería hacer una proyección de semana. Por ejemplo, en semana de enfermedad común, inicié hoy, yo calculo cuándo sería la semana 22, si hipotéticamente fuese en diciembre. Yo sé que hasta diciembre yo tengo que cotizar mínimo 8 semanas. Por cualquier accidente común, enfermedad común, yo sé que el INS a mí me va a cubrir. Y se hace el mismo parámetro para la mujer en estado de embarazo. Tengo que cotizar 26 semanas dentro de 23 semanas posteriores a la fecha presunta del parto. Entonces quiere decir, si ingresó tras la primera semana de enero, debería ser toda mujer, hacer una proyección. ¿Cuánto culmina las 23 semanas? Si hipotéticamente fuese en septiembre, entonces dice, tengo 10 meses para trabajar o cotizar. Fuese continuo de forma discontinua, porque puede ser que trabajo en enero solo un mes, 4 semanas. Sí. Puede haber sido que estuvo febrero, marzo, abril desempleada. Volvió a tener trabajo en mayo, porque sabe que tiene hasta septiembre para cotizar las 16 semanas, y si en caso posteriormente, después de septiembre, sale embarazada, ya sabe que tiene semanas cotizadas. Para el momento de la fecha del parto, el INS le otorga su subsidio pre y postnatal. Pero a veces los trabajadores, eso que deberían de saber, por conocimiento general, como que hay mucha preocupación por los trabajadores conocer sus derechos.
y poder reclamar al momento de un subsidio, digamos, o conocer cuánto me paga el INSS de subsidio también. ¿Puede el empleador mandar o considerar el subsidio como días de vacación? Según la norma o la jurisprudencia actual, solo en caso de maternidad acumula. Pero si estás de subsidio, me dice, el código no me lo dice, pero se hace una analogía de ley como el código para el tema de vacaciones. Cuando el trabajo está de vacaciones, dice la norma que el empleador no puede tomar ninguna medida disciplinaria en contra del trabajador. Y cuando hay un subsidio, como en interrupción laboral, tanto yo de subsidio, el empleador no puede tomar ninguna medida en contra de mí. No me pueden dar vacaciones porque yo estoy de subsidio. Entonces, no, que se puede, que sea legal, son otros 100 pesos. Bueno, desafortunadamente el tiempo no, pero vamos a volver a hacer cita para conversar sobre estos temas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Amaro Pereira. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.